Acá tenemos a los dos grandes hombres de su vida en términos de negocios. El de la izquierda, muy bien ahí nombraron, George Soros, conocido por el miércoles negro en Inglaterra, por haber quebrado al Banco de Inglaterra. Hoy una persona ya grande, pero muy odiado por la derecha, por ciertas teorías de financiamiento de campañas políticas en distintos países. No me voy a meter ahí porque la mayoría son conspiraciones, son teorías, no hay mucho probado. Y la verdad, acá estamos hablando de Eduardo, no estamos hablando de Soros. Un poco voy a hablar de él, pero en eso no me voy a meter. El de la derecha es Peter Gruber, que es su mentor, quien le enseñó, o quien hizo también sus primeras chambas, ¿no? Uno vino a hacer grandes negocios, Soros. Otro hizo grandes negocios, pero también tenían un vínculo, más allá de la relación de negocios. Pero entre sí, Peter Gruber y George Soros tienen muchas cosas en común, que vamos a ver. Peter Gruber nació en Hungría, es 30 años más grande que Eduardo Elstein, ¿sí? Peter Gruber se crió en un internado donde había cristianos, jesuitas, y eso, más la guerra, por la cual también se tuvo que escapar de su país, lo marcaron. Y eso lo acercaron muchísimo más a la religión. En especial el budismo. Muy interesado en el budismo, Peter Gruber. En los 70 él se viene acá a Latinoamérica, América Latina, a invertir como manager del fondo Templeton. E hizo muchos negocios. Es más, ahí lo tenemos arriba al textual. Se lo conocía como The Elder Statesman of Latin American Investing, ¿no? El gran estadista de la inversión en América Latina. Eduardo Elstein durante mucho tiempo quiso acercarse a Peter Gruber, quería llegar a él. Y llega a él a partir de la traductora de Gruber, que era una amiga de él. Que es la misma persona que después le presenta a su esposa. Dato de color. Cuestión de que durante muchos años él y Gruber hablaron, pero no hacían nada, simplemente charlaban. Porque le decía, no quiero hacer negocios, bla, bueno, charlemos, conozcámonos. Hasta que llegan a un negocio interesante para urbanizar un terreno detrás del cementerio de José C. Paz. Y después de eso hicieron muchos negocios juntos, hasta que en 1989 Eduardo Elstein decide irse a Nueva York, primero a profundizar su vínculo religioso, a estudiar la Torá, a leerla, y segundo a hacer networking, a rosquear. Y ahí es donde tiene acceso The Man, George Soros, uno de los inversores más conocidos a nivel mundial. Al igual que Peter Gruber, él también nació en Hungría, un año después que Gruber, pero nacieron ahí. Sobrevivió con su familia durante la ocupación, de la palabra con N, que no se puede decir porque si no acá te banean. Sobrevivió con documentos falsos y después se fue a Londres a estudiar. Estudió en la Escuela de Economía de Londres. Y empezó primero trabajando con bancos y después se termina metiendo en el mundo de la inversión, de los fondos de cobertura, principalmente. Él es el responsable del miércoles negro, de haber quebrado al Banco de Inglaterra. Él cuando llega a Nueva York quiere tener una reunión y a partir de un amigo, de un socio que conocía al asistente de George Soros, logra sentarse con él unos minutos. Y después de esa reunión, George Soros le da 10 millones de dólares. 10 millones de dólares para que él invierta. Porque Elstein lo convence de que, hay una buena oportunidad en la bolsa. Recordemos, fines de los 80. Le da los 10 millones de dólares y Elstein se vuelve a Buenos Aires para invertir eso en la bolsa y tiene unas ganancias exponenciales. Y después, por consejo de la persona que vamos a ver después,
él decide vender todos sus activos financieros e empezar a invertir en ladrillo, en real estate. Acá lo vemos a George Soros con Carlos Saúl, porque en los 90 George Soros tuvo su periodo de gracia en la Argentina. Él se terminó yendo a fines de los 90 de acá con más de 500 millones de dólares en ganancia. Y entramos en el último bloque, el gran divorcio. Los grandes negocios de IRSA, en esta dupla del mundo de los negocios, parecía inseparable hasta que un día todo concluye al fin, nada puede escapar. Estamos hablando del señor Marcelo Mindlin, hombre de Pampa Energía, una de las empresas de energía más importantes del país, unos empresarios más importantes del país. Eduardo era compañero de colegio de la hermana de Marcelo, y ahí se conocían, no eran amigos, pero se conocían también del mundo de los negocios, de las financieras. Con la plata de Soros, después de vender todos los activos, ellos hacen su primera gran inversión, que es el Palacio Chrysler, que ahora es conocido como el Palacio Alcorta, donde hacen un gran desarrollo inmobiliario. Ahí hacen su primer gran negocio y por el cual se hacen conocidos ellos dos, esta dupla. Eduardo a la izquierda, Marcelo Mindlin a la derecha. Ese es su primer gran negocio. Y además, después de eso, ellos compran IRSA. Ellos no fundan IRSA, ellos la compran. Porque era una sociedad que existía desde hace 50 años, que cotizaba en bolsa, pero estaba abandonada. Y ellos la compran justamente para tener acceso al mercado de capitales. Hacen lo mismo con Cresud un tiempo después, básicamente. Y en ese momento, en esos años, en los Sweet 90s, es donde se da la gran época de gloria y boom y grandes éxitos de IRSA, Elstein, Mindlin, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ellos le compran a Pérez Companc varios de los activos. Pérez Companc, el fantasma, el cardenal, del que también vamos a hablar en estas emisiones. No hoy, pero futuras emisiones. Ellos le compran, por ejemplo, el Intercontinental, el hotel, le compran el Alto Palermo. En esa época, ese título que ven ahí es del New York Times, año 1998, que dice: este año en Argentina 2 hermanos están construyendo un imperio. En ese momento ellos administraban un portafolio de 800 millones de dólares. Una guasada de plata. El New York Times les hace una nota en ese momento. En el 94, por ejemplo, compran el Mendoza Shopping. En el 97 el Alto Avellaneda, el Alcorta Shopping, el Alto Palermo, como les dije, el Patio Bullrich en el 98. A fines del 99 ellos tienen su primer gran proyecto de desarrollo, que está ahí en el medio, que es el Abasto Shopping, donde antes funcionaba el mercado del abasto. En esa inauguración están De la Rúa y están Menem como presidente y jefe de gobierno. Increíble. Increíble cómo avanzó. Pero ¿qué pasa? Algo que nos afectó a casi todos. La crisis, maldita crisis del 2001. A ellos también les pegó. Los agarró con una deuda 100% en dólares. Entonces tuvieron que vender varios de sus negocios. Por ejemplo, vendieron sus activos en Brasil. Vendieron sus activos en Venezuela. Vendieron campos. Y en el 2002 ellos salieron a emitir deuda, un bono, para poder tener plata fresca. Y Marcelo Mindlin, que lo vemos a la derecha, fue el artífice de la gran reestructuración. Cómo IRSA logra salir de esa maraña ya sin Soros. Porque acuérdense que a fines de los 90 Soros ya se había tomado el buque con sus cientos de millones. Y ellos salen airosos de eso y se dice que Elstein es un contrarian. Un contrarian vendría a ser alguien que invierte haciendo lo contrario de lo que la mayoría está haciendo. Por ejemplo, antes, cuando hay una gran crisis, uno decía, vamos a esperar. Esta gente no, esta gente dice, como decía Ringo Bonavena, pasale por el medio. Por ejemplo, durante la hiperinflación, él hace todo el gran proyecto de los silos de Dorrego, ¿no? Donde ahí estaban los silos de harina
y lo transforma en unos lofts enormes. En el 92 después arma el Dique 5 ahí en Puerto Madero, que era una zona, ¿no? A nadie le importaba, bueno, él va. Y otros, muchos otros negocios más. Después, en los 2000, ya recuperado, vuelve a la carga, ¿no? Con el Córdoba Shopping, el Patio Olmos, el DOT, el Soleil, Rivera Shopping. Pero a fines de 2003 se da el gran divorcio. No sé si hubo una pelea entre ellos. Sin embargo, un día Mindling dice, ¿sabes qué? Eduardo, yo me voy a hacer la mía. Y decide irse. Y se dice que hacen como una especie de pacto en el cual uno no se mete en los negocios del otro. Entonces se queda con energía y con real estate. Y Mindling se va y compra lo que era Pampa, que era un frigorífico, que también era una sociedad que cotizaba en bolsa, pero que estaba abandonada, y él la convierte en una empresa de energía. El tema, porque imagino que como toda separación siempre hay algún pirrín de conflicto, algo. No todo puede terminar así también. El tema es que Mindling se le llevó a gran parte del equipo financiero de IRSA. Por ejemplo, estaba su hermano, Damián creo que se llama. Y buena parte del equipo financiero de IRSA se fue a Pampa. Y eso dicen que generó algún tipo de resquemor. O sea, no sé si son amigos, pero hay algo que quedó ahí más o menos. El video se terminó, sí, tristeza, pero ya que lo viste hasta el final, podés suscribirte a este canal haciendo clic ahí abajo y yo me voy a quedar acá viéndote mientras te suscribís. Suscríbete.